Este es el quinto de una serie de 12 artículos, escritos hace unos 15 años, sobre el pensamiento sistémico, una forma de comprender las organizaciones complejas y las propuestas que ofrecen promesas importantes por mejorar el liderazgo y la dirección de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro, y agencias gubernamentales. Quinta parte. La organización que aprende. Adáptese o muera. Por H. William Detmer. Traducción del escrito original por Michael Bolaños Davis. Narración generada por Inteligencia Artificial. Comencemos con la siguiente cita. ¿Cómo puede un equipo de gerentes dedicados, cuyos coeficientes intelectuales individuales superan 120, tener un coeficiente intelectual colectivo de 63? Peter Senge. Una pregunta interesante que plantea Peter Senge. He visto el fenómeno yo mismo, y otros casos prominentes abundan. Por ejemplo, considere un extracto de un artículo reciente, 2005, en USA Today sobre Delta Airlines. El lunes, Delta lanzará un sitio actualizado delta.com web, que cuenta con características simplificadas, incluyendo un enfoque en los servicios básicos a los consumidores, como reservar viajes, revisar la información de vuelos, ver itinerarios y monitorear el millaje de viajero frecuente. Este es nuestro enfoque principal de nuestro marketing para la segunda mitad del año, dijo el director de marketing Paul Madsen. La afligida aerolínea espera reducir costos al atraer a más viajeros a su sitio web y alejarse de sus líneas de reservas telefónicas. Si Delta está pescando por más clientes, no están usando un cebo muy persuasivo. El día anterior, el director ejecutivo de Delta, Gerald Grenstan, advirtió a los empleados que los esfuerzos de reducción de costos hasta ahora no eran suficientes para lograr mantener a Delta fuera de la bancarrota. Wall Street estaba tan emocionado por esta noticia que las acciones de Delta se desplomaron inmediatamente un 26%. Esta no es una situación única. Delta ha tenido momentos difíciles antes. Otras aerolíneas, United viene a la mente, han tenido peores. Otras aerolíneas, Eastern, Braniff y Pan American, incluso no han sobrevivido. En otras palabras, no hay escasez de lecciones sobre cómo no dirigir una aerolínea, y al menos un ejemplo, Southwest, de cómo hacerlo bien. Como dijo Yogi Berra una vez, se puede observar mucho con solo mirar. Uno pensaría que los ejecutivos de las aerolíneas aprenderían algo. Pero aparentemente, estarías equivocado. Como dijo una vez George Santayana, aquellos que no pueden aprender de la historia están condenados a repetirla. He ahí otra vez esa palabra, aprender. La organización que aprende. En The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization, la quinta disciplina, el arte y práctica de la organización que aprende, Peter Sands definió una organización que aprende como una organización que está continuamente ampliando su capacidad para crear su futuro. Esa es una definición intrigante, pero que dice más sobre la consecuencia que sobre el proceso. Senge sugiere que las organizaciones que aspiran a crear su futuro necesitan ser capaces de aprender de maneras que Delta y las otras aerolíneas en problemas financieros obviamente no lo han hecho. Las aerolíneas están tratando de sobrevivir. Pero, el aprendizaje de supervivencia, también conocido como aprendizaje adaptativo, aunque es necesario, es reactivo en lugar de proactivo. Crear futuros requiere lo que Senge llama aprendizaje generativo, un corcel de color claramente diferente. De acuerdo a Senge, una exitosa organización que aprende satisface 5 criterios indispensables. 1. Cultiva el pensamiento sistémico. 2. Los empleados y líderes individualmente luchan por excelencia personal en todas sus actividades. 3. Los empleados, al igual que los líderes, comparten un mismo modelo mental del mundo, la organización, sus mercados y competidores, y el entorno. 4. Sus líderes poseen una visión de hacia donde quieren que la organización se dirija. 5. El aprendizaje en equipo es central a sus actividades y éxitos. Senge sostiene que el pensamiento sistémico y el aprendizaje en equipo son incompletos sin visión compartida, excelencia personal y modelos mentales. No puedo contender eso. Pero, para los propósitos de esta explicación, reconoceremos la importancia de los 3 puntos medios, 2, 3 y 4, y nos centraremos en el primero y el último, 1 y 5. Aprendizaje en equipo, ¿qué significa? El concepto de equipo supone intrínsecamente que los esfuerzos coordinados de muchos son más efectivos que el esfuerzo aislado de cualquier individuo o incluso de una colección de individuos. Quienquiera que haya escuchado una buena orquesta sinfónica o visto un equipo deportivo en campeonato mundial entiende esto intuitivamente.
Las organizaciones están compuestas por equipos. En las pequeñas empresas, un solo equipo puede ser toda la organización. Las organizaciones más grandes pueden estar compuestas por muchos equipos discretos. De cualquier forma, el concepto de aprendizaje en equipo es algo así como una incongruencia. Dado que el equipo es una clasificación abstracta de un grupo de individuos, es un poco difícil entender cómo el aprendizaje puede ocurrir a nivel abstracto. Las personas pueden aprender, y si un grupo de individuos que no constituyen un equipo aprenden la misma lección, es difícil justificar que el aprendizaje en equipo ha ocurrido. Sostengo que el concepto de equipo es inherente a la forma en que sus miembros operan e interactúan entre sí, no en cómo aprenden. El propio Senge hace la siguiente observación. Los entrenamientos para desarrollo de equipos enviaron juntos a los colegas a hacer rafting en rápidos, pero cuando regresaron a casa, todavía discreparon fundamentalmente sobre los problemas de negocios. Las empresas se unieron durante las crisis, y luego perdieron toda su inspiración cuando el negocio mejoró. Cuando cambian las caras individuales en el equipo, o en la empresa, la experiencia, aprendizaje previo, existe solo en las personas remanentes, ya sean ejecutivos, gerentes, supervisores o empleados de línea, y no en el equipo. Cualquier aprendizaje transferido posteriormente a nuevos miembros del equipo proviene de individuos, no del equipo. El aprendizaje colectivo se produce en múltiples niveles jerárquicos, individual, grupal, organizativo, social. Con cada nivel creciente de complejidad, el desafío de aprender e institucionalizar ese aprendizaje se vuelve más difícil. Se requiere de un esfuerzo más consciente y concertado y, en el mejor de los casos, la sostenibilidad a nivel de la organización es incierta. Este tipo de aprendizaje generalmente es impulsado por una persona, o unos pocos individuos comprometidos, con causar aprendizaje. El aprendizaje individual se convierte en aprendizaje de equipo u organización solo cuando los líderes instituyen un esfuerzo consciente, ya sea por el ejemplo personal o por política conducente, para buscar nueva información que potencialmente podría cambiar la naturaleza del entorno operativo o las interacciones de quienes operan dentro de ese entorno. En otras palabras, establecer un aprendizaje organizacional eficaz es una responsabilidad de liderazgo. Aprendizaje en equipo versus trabajo en equipo. El punto aquí es que el término operativo es aprender, no equipo. Las actividades importantes asociadas con el aprendizaje son la captura, retención, recuperación y aplicación, en otras palabras, cómo se usa el aprendizaje para mejorar el trabajo en equipo. La distinción es importante, porque en el análisis final, todo lo que es importante desde la perspectiva del equipo es que los miembros del equipo reconozcan la necesidad de aspirar a aprender, individualmente, a compartir lo que han aprendido con otros miembros del equipo, e interiorizar el aprendizaje de los demás que se comparten con ellos. Consecuentemente, si el aprendizaje se produce en el individuo en lugar de a nivel de equipo, ¿dónde encaja el concepto de equipo en el esquema de las cosas? Los equipos eficaces son como máquinas bien engrasadas y bien afinadas. Los diversos miembros trabajan impecablemente entre sí, prácticamente sin resistencia. Esto no sucede naturalmente. Se requiere de un esfuerzo concertado y práctica, práctica, práctica. En 1645 Miyamoto Musashi, el prototípico guerrero samurái, escribió A Book of Five Rings, un libro de 5 anillos, en el que describió lo que se necesitó para convertirse en un samurái. La práctica es la única manera de que llegues a entender de qué se trata el camino del guerrero. Las palabras solo pueden llevarte a poner un pie en el camino. El aprendizaje en equipo a que Senge se refiere no es experiencia funcional. Se compone de dos dominios claramente diferentes, el trabajo en equipo y el pensamiento sistémico. Ya hemos explorado la idea del trabajo en equipo en este artículo, y si recuerdas, también lo hemos visto antes, en el segundo artículo, negocios y el Blitzkrieg. ¿Recuerdas los principios esenciales del Blitzkrieg? Einheit, confianza mutua, Fingerspitzengefühl, sensación del dedo, Auftragstaktik, contrato moral, y Schwerpunkt, punto de enfoque? La confianza y el contrato moral son el fundamento sobre el que se construye el trabajo en equipo efectivo, y deben ser aprendidos. Pueden ser presentados a individuos, pero solo se pueden aprender como un equipo. ¿Qué pasa con la sensación del dedo y el punto de enfoque? El primero es equivalente al criterio de excelencia personal de Senge. Y el punto de enfoque, Schwerpunkt, requiere una perspectiva de pensamiento sistémico, otro criterio clave de Senge. Pensamiento sistémico, la clave para trabajo en equipo efectivo y eficiente. El pensamiento sistémico también debe aprenderse de forma individual, pero debe aplicarse para que los equipos sean eficaces.
Ya sea que ese equipo sea una unidad pequeña y cohesionada o una organización grande, o incluso la sociedad en su conjunto, el pensamiento sistémico es una función de equipo en organizaciones exitosas. Consulte el primer artículo, Introducción al enfoque sistémico para una revisión más detallada del pensamiento sistémico. ¿Cómo aplica uno, o una organización, el pensamiento sistémico? En el último artículo, Operacionalizando Sun Tzu y el bucle OODA, examinamos la filosofía de la guerra de maniobras de John Boyd y su expresión elegantemente simple, el bucle OODA. El bucle OODA tiene un impacto directo en el aprendizaje individual y organizacional. Observación y orientación. Recuerde que las dos primeras O's en OODA son para observar y orientar. Su relación con el aprendizaje organizacional es crucial. Según Boyd, el paso de observación es un proceso de recopilación de información, tanto desde dentro como desde fuera. Esta información puede provenir de una variedad de fuentes, los medios de comunicación, la investigación, la observación directa, la experimentación o la actividad de inteligencia clandestina, por nombrar solo algunas. ¿Cuáles son los objetivos potenciales de estas actividades? Generalmente, se dividen en tres clasificaciones: nuestras propias operaciones, las acciones y actividades de otros, por ejemplo, competidores, y el entorno externo, por ejemplo, la política, la economía, los desarrollos internacionales, los avances tecnológicos, los eventos catastróficos, etc. La observación podría caracterizarse como cognición situacional, un término de aviación que significa prestar atención a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero obviamente en algún momento prestar atención a todo indiscriminadamente puede conducir a una sobrecarga sensorial. Los líderes y equipos necesitan una manera de separar lo que es importante de lo que no lo es, de lo contrario, pueden ahogarse en datos. Aquí es donde entra en la orientación. El paso de orientación se puede describir como un proceso de interpretación y síntesis. Consulte el tercer artículo, Análisis y síntesis. Mediante el análisis y la síntesis, se lleva a cabo la separación de lo importante de lo trivial, así como la integración de esas partes importantes en una totalidad provechosa. Boyd describió la orientación como la visión propia del mundo o como visualizamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En otras palabras, nuestra comprensión del mundo, cómo nos afecta y cómo lo afectamos. En la medida en que nuestra percepción del mundo efectivamente coincida con la realidad, estaremos seguros de nuestra capacidad de funcionar eficazmente en ella. En la medida en que la realidad difiere de nuestra visión de cómo son las cosas, o cómo deberían ser, experimentamos dificultad y confusión, que normalmente se muestran como fracasos. ¿Cómo llegamos a nuestra orientación, visión del mundo? Boyd sugiere que es la integración de muchos factores, tradiciones culturales, experiencias previas, nuestro propio análisis y síntesis, nueva información e incluso nuestra herencia genética, de la que derivamos nuestras habilidades psicofísicas. El principal problema, la visión del mundo de las personas se afianza, estáticamente, mientras que al mismo tiempo la realidad es cualquier cosa menos estática. En la medida en que hay un desajuste entre la orientación y la realidad de una organización, las políticas o prácticas basadas en esa orientación se vuelven cada vez más inválidas o incluso irrelevantes. El desempeño se deteriora y se producen fallas. Tales fallas son difíciles de pasar por alto, incluso por líderes y gerentes atareados quienes, naturalmente, tratan de corregir estos problemas. En otras palabras, reaccionan a una situación en deterioro. Pero inevitablemente, sin la perspectiva del pensamiento sistémico, estas reacciones se basan en las políticas o procedimientos ineficaces antes mencionados, como resultado de una visión del mundo acomodada, por lo que esas reacciones a menudo no son efectivas. Incluso pueden empeorar una situación ya desfavorable. A medida que la realidad difiere aún más de la orientación de la organización, las reacciones se vuelven progresivamente menos efectivas. La solución. La solución debe ser obvia: hacer un esfuerzo concertado para buscar nueva información, observar, luego tratar de encajarla en nuestra visión del mundo, ajustando, orientar la visión del mundo según sea necesario para acomodar lógicamente la nueva información. Hecho correctamente, la orientación efectiva reduce el desajuste entre la percepción y la realidad, induciendo a los líderes hacia la exploración de políticas y procedimientos que sean más eficaces en el mundo real y competitivo. Richard señala que, ya que lo que busca son desajustes, una regla general es que las malas noticias son las únicas que te harán cualquier bien. Lo que esto significa es que debemos estar recopilando activamente información,
buscando desajustes entre ella y nuestra orientación y ajustando nuestra visión del mundo y las políticas que surgen de ella, y hacerlo más rápido que nuestros competidores, con el fin de obtener ventajas tácticas o incluso estratégicas. Pensando en todo este negocio de aprendizaje, está claro ahora cómo Delta, United, American y las otras aerolíneas no han observado ni se han orientado adecuadamente. Entonces, ¿cómo está su organización actuando sobre el aprendizaje? ¿Vives y aprendes o no vives mucho? Lazarus Lohan. La capacidad de aprender más rápido que sus competidores puede ser la única ventaja competitiva sostenible. Arié de Geos.